Yo soy Milton Jordi Álava del Valle, tengo 19 años, soy de la ciudad de Manta, estudio Ingeniería Mecánica en la Universidad Técnica de Manabí y mi tema a tratar va a ser sobre las sentencias que actualmente se emplean en el país para castigar los delitos, que para mi punto de vista no están severamente castigadas, no están justamente castigadas como debe de ser, porque actualmente existen demasiados casos de violación. Los casos de violación deben tener una sentencia mínima de 22 años, como son en los otros países. Acá solamente llega a un mínimo de 10 a un periodo de 18 años. Se crea una polémica sobre que aquí no existe cadena perpetua ni sentencia de muerte. Se dice que eso es violar contra los derechos humanos. Pero los derechos humanos de los niños que fueron violados, los derechos humanos de las adolescentes que fueron violadas, los derechos humanos de la familia por aquel político que se robó los activos del país, los sueños del país, eso también es una violación a los derechos humanos y deben ser drásticamente castigados, así como el narcotráfico. Acá somos muy pasivos para castigar. Las condenas vienen de otros países. Los casos de corrupción llega gracias a una investigación de otros países. Países como Estados Unidos, en el caso de FIFA Gate. Países como Estados Unidos, Brasil, en el caso actualmente de Odebrecht. Y entre muchos más casos de Petroecuador, donde se intenta salvar ¿a qué? A los amigos políticos que ha tenido este gobierno en la última década. Esos amigos políticos que beneficia a un pequeño grupo de personas, engañando, difamando a todo el pueblo. Actualmente con el nuevo gobierno y la nueva fiscalía se intenta llevar una justicia más justa, más severa para todos los ciudadanos. Pero aún no es suficiente, porque se lleva mucho tiempo para juzgar a una persona, a un grupo de personas, teniendo las evidencias en el caso, teniendo el apoyo de otros países, de otros grupos. La pena es el delito más grande que existe en el país, donde políticos engañan, se aprovechan del corazón de todos los ecuatorianos. Dichos políticos se pasan de sinvergüenza. En el caso de Abdalá Bucaram, familia Bucaram, años atrás, dañando severamente al país y ahora hablando de moral. Llegaron a un trato con el gobierno, llegaron a un acuerdo con el actual gobierno. ¿Y qué ha hecho ahora con las empresas que le dio Lenín Moreno? Hablo de CNE. Sigue siendo ratas, esa es la palabra, porque el que nace rata tiende a seguir siendo rata en cada oportunidad, y esos casos de corrupción hay que cortar de la raíz. Dijo el señor presidente actualmente en su campaña que no iba a soportar ningún acto de corrupción, lo de ahora y lo anterior. El señor Abdalá Bucaram es lo anterior y debe ser juzgado, debe ser devuelto lo que se robó el país, los sueños del país, los sueños de los ecuatorianos, el sueño de los migrantes, debe ser devuelto, deben ser severamente castigados. También, actualmente está el caso de Jorge Glass. No existe, por el momento no existe una justicia. La sentencia debe ser mayor. El tío de este señor, Jorge Glass, Ricardo Rivera, puede llegar sentenciado
pero como ya es mayor de edad, debe tener una prisión domiciliaria, dice el Código Penal. Pero ya pasando una edad, sigue ocasionando daños al país, así como un violador sigue dañando los derechos de un niño, adolescente, deben ser castigados. Deben ser castigados muchos años más. ¿Por qué no la condena de muerte? Se debe meter miedo a la delincuencia, se debe meter miedo. Lo único que se hace en el caso de la corrupción es ayudar, perdón, en el caso del narcotráfico es ayudarlo. Así mismo como la corrupción han ayudado a que se haga, porque se hace de la vista gorda. El narcotráfico se hace de la vista gorda. En conclusión, con el tema que acabo de tratar, es que las sentencias deben ser más justas, más severas, más drásticas, para que se puedan evitar estos tipos de delitos, para que la rata piense dos veces antes de robar, antes de violar los derechos de un niño, de un adolescente, de un pueblo, de un país. Gracias.